Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este nuevo estudio de Parashá, ¿vale? Vamos en la Parashá número 10, ¿vale? Esta Parashá, bueno, vamos a hacer este ciclo de Parashot, ¿vale? Recuerden que Parashot es plural y Parashá es singular, ¿vale? Y en este ciclo de Parashá, la semana pasada fue la Parashá Vayeshev, ¿cierto? Y se asentó. Pero pues no la pudimos ver aquí en directo, sino que les dejé el estudio del profe Eric para que la pudieran ver y espero la hayan podido ver para que se mantengan al día y tengamos la idea, ¿no? De lo que se viene hablando, que es prácticamente también cuando Joseph empezó con los sueños, fue echado con sus hermanos a un pozo, lo llevaron hacia Egipto y bueno, todo esto que se dio hasta el final de la parashá, que fue el capítulo 40, versículo 23, en donde el Señor eh, depositando su rúa sobre Joseph, pone gracia para volverse siervo del carcelero, listo, cuando se ha echado injustamente, ¿vale? Por la esposa de Potifar, que obviamente quería acercarse con él con malas intenciones para hacerlo adulterar, pero este hombre manteniéndose en el carácter y manteniéndose en la fidelidad del Señor, lo que hizo fue no importar sufrir las consecuencias, sino que asumió todo, pero en justicia. Y el Señor siempre rescata a sus justos, es decir, cuando uno hace las cosas correctamente, así nos duela, así no nos guste, perdón, es que me silencié, así no le guste a nuestra carne, el Señor siempre viene en auxilio nuestro y nos ayuda y nos sustenta y nos da siempre mucho mejor, ¿no? Porque recordemos que sus planes son más grandes que los nuestros. Muchas veces no queremos hacer y porque queremos como ayudarle a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y nuestra sabiduría, pero no, obedecer no es fácil, nadie dijo, pues no es fácil para esta carne, pero el Señor es bueno y nos fortalece y cuando obedecemos, claro está, independientemente de los dolores, las circunstancias que vengan, como le pasó a José, que en obediencia por no acostarse con la mujer de su amo, que era Potifar, obviamente, y por no desagradar a Dios, obviamente, sufrió esas consecuencias, pero todo estaba dentro del plan de Hashem para que después en la cárcel vinieran estos dos que estaban al servicio del faraón, que era el copero y el panadero, tuvieron esos sueños, el Rúa de Elohim se reposó sobre él y los adivinó, bueno, no los adivinó, no, los interpretó, ¿vale? Les dio una guía de lo que iba a suceder, ¿listo? Y sucedió. Y después le dice al copero, hey, no te olvides de mí, porque lo que más le importaba a Joseph era salir del pote, ¿no? Salir de la cárcel y no le importaba nada más. No veía nada más allá de los planes que el Señor tenía. Yo creo que Joseph no se imaginaba que el Señor lo iba a colocar como gobernador de Egipto, segundo al mando de Faraón. Y es ahí donde nos imaginamos todo lo que el Señor tiene para nosotros cuando nos ha dado la vida eterna, cuando nos ha dado sus promesas y cuando entramos en obediencia, ¿vale? A veces vemos el panorama un poco borroso, feo, pero no, el Señor es bueno y el Señor nos sostiene, ¿vale? Tal vez no es el tiempo, tal vez no es el momento. Prácticamente Joseph estuvo 17, más o menos 15, 17 años, desde que su hermano lo vendieron hasta que llegó la época de los sueños en la cárcel, más o menos 15, 17 años. Más o menos podemos decir, no sabemos el periodo que estuvo en la cárcel, bien, no lo identifico bien. Creo que fueron, sí, 2 años, perdón. Imagínense, 2 años en la cárcel, injustamente, porque literalmente fue una injusticia, pero todo estaba dentro del control y dominio del Señor. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Y a veces Satanás nos hace olvidar de las promesas de Dios, Satanás nos hace olvidar de los mandamientos de Dios, Satanás nos hace olvidar de las palabras de Hashem, que lo prometió, Él es fiel y justo, ¿vale? Y nos desestabilizamos, ¿no? Y empezamos a buscar respuestas a nuestra manera y no es así. Y el Señor siempre nos va a decir, hey, no es a tu manera, es a mi manera. Y lo digo por experiencia, ¿vale? Porque me ha pasado y realmente pasó así. Hey, no es a tu manera, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos cansamos, ¿vale? Nos agotamos porque lo hacemos en la carne. Y lo que se hace en la carne tiene corto alcance, pero lo que se hace en la guía del Señor, en el Rúa, tiene durabilidad, independientemente de las circunstancias e independientemente de las aflicciones que padezcamos, ¿vale? Nadie dijo que obedecer iba a traer muchas veces todo color de rosa, ¿no? Obedecer cuesta y a la carne no le gusta. Pero para eso tenemos, como les he venido insistiendo, la oración. Y lo he podido comprobar que cuando uno se dedica a la oración, nos arrodillamos,
wow, el ánimo crece en el Señor. El rúa de Él está ahí sustentándonos, pero cuando nos apartamos, empezamos a llevar, nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, por las circunstancias, empezamos a flaquear, ¿no? Entonces ahí es donde vemos las diferencias y es donde decimos, hey, si ya sé que en la oración es que me mantengo firme y no flaqueo, sigamos. ¿Listo? Entonces, familia, la parashá de esta semana se llama la parashá Miketz. La voy a escribir aquí. La parashá Miketz. ¿Listo? Parashá Miketz. Porque así comienza la parashá. ¿Vale? Y la parashá significa prácticamente del final de. Del final. No sé qué traduce la Reina Valera. Dice que al final de 2 años exactamente. Bueno, puede ser al final de, sí, está bien. Esta BTX número 4, ¿no? Al final de, ¿qué dice la tuya? Al final de, hay unas que dice al acontecer 2 años. No, esta palabra miketz en hebreo, que del final de, o sea, terminando los 2 años en donde José estaba en la cárcel, ya terminó, no habían terminado, estaban terminando los 2 años, fue que pasó, ¿cierto? Todo esto, bueno, ya ahí vino el tema de los sueños y ya vino, ¿qué? Los sueños del faraón. Pasados 2 años, no. Es Miketz, es como durante o terminando el segundo año ya, prácticamente del final del segundo año, se traduciría así, ¿cierto? Hasta el final del segundo año fue que vinieron los sueños del faraón. ¿Listo? Y ya conocemos cuáles fueron los sueños del faraón, ¿no? Las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, las espigas que salían de una misma, todo esto. Y dice que el ánimo del faraón, o sea, su ánimo, ahí dicen el espíritu. Pero recordemos que nosotros no tenemos un espíritu como algo como independiente, no. Aquí en este caso el Rúa hace referencia al ánimo nuestro. Y nuestro ánimo cuando las cosas no salen como esperamos, se desespera, se agita y nos agitamos, nos estresamos, nos preocupamos. Eso le pasó al faraón cuando despertó. Estaba agitado en su ánimo, preocupado. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pasó? ¿Listo? Entonces, al final de los 2 años, cuando interpretó Joseph los sueños del panadero del copero, en este caso, y que el uno fue colgado, el otro fue restituido, entonces es aquí donde vemos la escasez, ¿cierto? La abundancia de los 7 años y luego la escasez de los 7 años con el propósito de que Joseph pudiese o darle guía a los sueños del faraón y asimismo el Señor cumplir su propósito de preservar a su pueblo. Porque si el Señor no hubiera hecho lo que hizo, Jacob y su familia hubieran muerto seguramente. Porque esa hambruna fue tremenda. El mismo Jacob lo dijo por allá en el capítulo 43, creo que lo dijo 42. Hey, ¿qué hacen mirándose las caras? He escuchado que en Egipto están comerciando. Vayan porque si no vamos a morir. Y así de fuerte fue el hambruna, imagínense. Entonces imagínense que el Señor tiene el control del cielo, de la tierra, del clima, de todo. O sea, así como hace florecer, puede hacer secar. Entonces, ¿acaso el Señor no puede ayudarnos a nosotros también a crecer, no puede ayudarnos a nosotros a mantenernos firmes, a cumplir lo que Él prometió? Claro que sí, porque el Señor es bueno. ¿Listo? Entonces, todo lo hizo, ¿para qué? Todo lo hizo esto después de casi 17 años de haberle dado el sueño a Joseph, o sea, cuando él cuenta a los hermanos, hey, tuve un sueño en donde las espigas, creo que eran las 10 espigas, era la luna, ¿cierto? El sueño, es que no me acuerdo bien, mi memoria me falla a veces. Los sueños que tuvo Joseph, ¿cierto? Y es donde empezó ahí a decirle a sus hermanos, ya habían pasado 17 años, casi, cuando Joseph ya está en Egipto, y sus hermanos los vio, ¿cierto? Se inclinaron ante él, no adorándolo, sino que era un acto de honra ante el gobernador de Egipto, listo, que no estaban ante cualquiera, y fue donde Joseph se dio cuenta que dice que se acordó del sueño. Imagínense, tú acordarte de un sueño 17 años después, o sea, eso es algo que el Señor trajo a colación, y le dio el sentido, el significado del sueño, ya lo entendió, ¿vale? Entonces, quiero aprovechar, familia, en esta parashá, de que cuando los hermanos de Joseph se inclinan ante él, ¿vale? Y Joseph como figura o tipo de Mashiach,
quiero aprovechar porque en esta parashá y la que sigue habla de esto, la parashá que sigue habla mucho más de esto, pero quiero aprovecharlo de una vez para darle claridad. Hay una doctrina y un concepto falso que muchos, sin el conocimiento o la profundización adecuada, hablan sobre algo llamado Mashiach ben Yosef, ¿cierto? Mashiach ben Yosef. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Mashiach, hijo de quién? De Yosef. O sea, Mashiach, hijo de Yosef. Pero no Yosef, el esposo de Miriam. No. Sino este Yosef, el de esta parasha. De Yosef el soñador. ¿Listo? Hablemoslo así, el hijo de Jacob. Y a la verdad, cuando uno empieza a investigar, nada de esto de Yosef, Mashiach ben Yosef, ya le puedo explicar qué es esto. Nada de esto es bíblico. Nada de esto está en la Torah. Nada de esto está en el Evangelio. Nada, ¿vale? Nada de esto es compatible. Eso de Mashiach ben Yosef y todo lo demás, ¿vale? Porque eso no es cierto. Esto es, por más de que muchos, y lo triste es que muchos en el tema de lo que llaman raíces hebreas, del mesianismo, se han dejado permear por estas fábulas y estos cuentos y herejías, porque es una herejía, y ya le puedo decir por qué, ¿vale? Una herejía judía. Esto es algo judío, meramente judío. Mashiach, hijo de Yosef. Eso es una herejía, ¿vale? Una cosa es que Yosef haya sido tipo de Mashiach, y otra cosa es que Mashiach venga de Yosef, porque ni siquiera la profecía lo habla así, dice que viene de Yehudá, de Judá según la carne. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver algunas razones. ¿Listo? Una de las razones por la cual el judaísmo dice esto es que cuando uno lee algunas fuentes al respecto sobre este concepto judío, dicen que se trata de un Mashiach proveniente, de la tribu de Efraín. Imagínense. Primero, de la tribu de Efraín. Segundo, humano y de carne y sangre, lo cual lo hace pecador. Y en algunas fuentes literarias judías dice que este Mashiach ben Yosef es asesinado por Gog. Y ya sabemos que Gog, según el Apocalipsis y el libro de Ezequiel, es Satanás. O sea, imagínense, Satanás matando a Mashiach ben Yosef. Y lo peor es que la literatura judía jamás habla de que este Mashiach resucita. Omiten por completo la resurrección. Y resulta que el asesinato de Mashiach ben Yosef en la literatura judía es considerado como una tragedia, mas no como un acto de redención de pecados, como nuestro Mashiach, ¿vale? Otro argumento dentro de la tradición judía afirma que este Mashiach ben Yosef, ¿cierto?, responde a la idea de un jefe militar, imagínense, que deberá volver o deberá hacer volver el pueblo a la tierra de Israel, o sea, al oriente, ¿no? El pedacito de tierra del oriente, y preparar todo, inclusive la reconstrucción del tercer templo para ellos, ¿no? Para la manifestación del Mashiach ben David. O sea, ya hay dos Mashiach según el judaísmo. Uno que es Mashiach ben Yosef y el otro es el Mashiach ben David, que este sí es el correcto, ¿no? Que este es nuestro Mashiach. Pero imagínense, hablan de dos Mashiach, ¿vale? Y dicho sea de paso, que ni siquiera en el judaísmo rabínico, este Mashiach ben Yosef es conocido o es visto como Dios, ni siquiera como un mensajero del cielo, como un malaj, imagínense. ¿Mm? Por eso lo ven como carne y sangre y ya, pecador. Y mucho menos lo ven como un redentor, ¿no? Entonces, aquí el judaísmo rabínico está mostrando dos Mashiach, el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Y todos dos con funciones distintas.
Entonces, familia, aceptar y peor aún, difundir la idea de dos Mashiach, perdón, es de por sí antievangelio y antitorá, lo cual crea una doctrina teológica paralela sin frutos y totalmente desconectada del evangelio, ya que a su vez esta representa un peligro para la veracidad del mismo evangelio, el cual claramente, familia, nos afirma de que Mashiach es uno solo, de que Mashiach es Dios, de que Mashiach vino una vez por medio de la tribu de Yehudá, conforme a las profecías, de que murió y resucitó por el poder de la vida indestructible, que es el Ruach HaKodesh, porque él era de naturaleza divina, es de naturaleza divina. Y ese cuerpo no era de carne y sangre, ya lo hemos visto aquí en este canal, sino que era un cuerpo proveniente del cielo. Y que ese único y él mismo volvería desde la morada de su santidad a reinar en este sistema visible y corruptible para restaurarlo e integrarlo a la eternidad, ¿vale? Y a la vez exterminar a las potestades de las tinieblas para siempre. Eso lo vimos en la cita de Sukkot. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Gog y Magog? Ahí lo vimos, cuando el Señor viene y acaba con Satanás y las huestes y todo eso. ¿Listo? Entonces, esto es bueno saberlo porque quiero que tengan ustedes, familia, herramientas necesarias para que vayan en contra de estas herejías cuando les hablen de esto. Que Mashiach bello sea, y lo hacen ver romántico, lo hacen ver lindo, pero es más hereje que decir que yo adoro a Satanás. Se lo digo así honestamente. Porque al fin y al cabo Satanás existe, pero el Mashiach ben Yosef no existe. Sí me hago entender, pero eso es un ejemplo que doy, ¿vale? De que eso no es nada veraz y que por más lindo que suene, no tiene nada que ver. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque es una herejía completamente que se está reproduciendo, ¿vale? Y están viendo hacer a Mashiach como humano, muerto sin resurrección, de carne y sangre, y ya está, ¿vale? Y así no es nuestro Mashiach. Ben David, que ese sí es. ¿Listo? Entonces, cerrando este paréntesis, bueno, que realmente valía la pena hacer la claridad dentro de la parashá, porque hace parte, listo, hace parte de esto, y quería hacerlo, la verdad me sentí movido a hacerlo porque es necesario ir aprovechando estos espacios para ir aclarando y quitando velos o quitando doctrinas que no son correctas. ¿Listo? Y pasando a esta página, digamos, de lo de Mashiach ben Yosef, el faraón tuvo un sueño, ¿cierto? Él tuvo un sueño que tuvo dos sueños, los cuales sabían qué significaban, pero no sabía cómo proceder a la solución de los mismos sueños. Es diferente, ¿vale? Porque tú puedes tener sueños y puedes saber qué significan, pero no sabes cómo proceder. Entonces, cuando tenemos un sueño muchas veces, ¿vale? Conoces el significado del mismo sueño. Y si lo conoces es porque el Señor te lo ha permitido ver. Pero a veces no sabes cómo proceder, ¿vale? No sabemos cómo solucionarlo. Porque resulta que la palabra que aparece ahí, ahorita ya lo vamos a leer, en el versículo 15 del capítulo 41, dice, en la Reina Valera creo que dice interpretar, ¿no? Y ahí está la palabra patar. Y la palabra patar hace referencia a dar solución, dar guía, ¿vale? No interpretar tanto. Porque el faraón conocía el significado del sueño, mas no sabía cómo proceder. ¿Listo? Entonces, muchas veces es aquí donde Dios usa a alguien para que te dé una guía sobre lo que Dios te ha mostrado en el sueño. ¿Listo? Porque si un sueño, familia, es una advertencia de algo, pero no sabes cómo proceder, pues hombre, el Señor ora, el Señor o te da la guía a ti
o usará a otra persona para que te dé claridad de cómo proceder al respecto y cómo debes hacer. Porque la claridad o la guía que te da esa persona para con ese sueño que tuviste tiene que ser, valga la redundancia, muy clara, muy contundente, porque si no, va a ser confusa y no va a edificar en nada. Y te vas a quedar como que, ¿sí me van a entender? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Y las advertencias de Dios vienen también con la respuesta para saber cómo proceder. ¿Listo? Porque de Él viene la respuesta, pero también puede usar a otras personas para darte esa respuesta. ¿Sí me voy a entender? Entonces, a veces nos podemos poner muy espirituales, como que, ay, no, el Señor me la va a mostrar en mí. No, lo puede hacer, pero puede usar a otra persona. Pero tenemos que tener los oídos abiertos, porque el Señor se sigue manifestando en sueños. El Señor se sigue manifestando en visiones. Debemos dejar. Lo que pasa es que el cristianismo muchas veces ha hecho tanto daño con estas cosas y manipulaciones de los sueños y las visiones que ya pensamos que no es así. Pero el Señor sí se mueve todavía en visiones y sí se mueve todavía con dones y sí, con dones, ¿listo? Con los dones o los, más bien las virtudes de Él en nosotros y sí también se mueve con sueños. ¿Listo? A mí, por ejemplo, pues, lo puedo decir, me hablan mucho en sueños, ¿vale? No todos los sueños que sueño tienen un significado, pero sí muchos a veces. Cuando uno sabe como que, uy, este sueño qué fue. Y sabes que hay algo que el Señor quiere decirte y te advierte. Y uno como que, ok, voy por aquí. ¿Listo? El Señor mismo lo hace. Vamos al versículo 15 del capítulo 41. Vamos a verlo ahí. Vamos a verlo. ¿Listo? Y dice, versículo 15, Bayomer paró el Yosef. Listo. Dice, y dijo Faraón a Yosef, he soñado un sueño y no hay quien lo solucione. Ah, ahí dice el interpretado, ¿no? No, no hay quien lo solucione, es decir, no hay quien dé una guía. ¿Listo? Porque el faraón ya sabía qué significaba, pero no sabía cómo proceder. Y eso es lo que lo perturbaba, que no sabía qué hacer. Y yo escuché acerca de ti diciendo, escuchará él el sueño y lo solucionará. Versículo 16. Respondió Joseph a Faraón diciendo, mira lo que dice Joseph, esa declaración. No está en mí el conocimiento. ¿Vale? O sea, está diciendo, esto no proviene de mí, como para que le está diciendo al faraón, hey, no soy yo, como para que pronto no me alabes, o cosas así, ¿cierto? Sino que es Elohim, miren lo que dice, ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué dice la Reina Valera? No es aquí, Hashem será el que dé respuesta propicia a Faraón. No, no es correcto, ahí no dice eso. Otra respuesta de pronto que la escriba, la diga. Si alguien quiere participar en la Reina Valera del versículo 16, capítulo 41 de Génesis. Acá me dice, eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Tampoco. Mira, aquí por ejemplo en la mía dice, en la BTX, dice, Talia, ¿qué dices? Pues no tengo aquí la Biblia en la mano, pero lo que dice es, no está en mí. Pero Dios ha querido mostrar al faraón lo que ha de suceder, ¿no? Lo que ha de suceder. No dice así. En hebreo no dice así, ¿cierto? En hebreo no dice así. Ya Joseph paró, lemor, biladat Elohim, yane et shalom paró. Dice así. ¿Qué quiere decir? Dice claramente. Por ejemplo, la BTX que tengo yo dice, en la BTX dice, respondiendo Joseph a Faraón dijo, sin mí, Elohim no dará a Faraón respuesta para salvación. Uy, no, esa sí está peor, es que sin mí. Ahí no dice eso, Dios mío. Ahí no dice eso. Ahí dice literalmente, respondió Joseph a Faraón diciendo, no está en mí el conocimiento, ¿cierto? No está conmigo el conocimiento. Elohim responderá a la paz del faraón. Ah, claro, porque vimos en el versículo 8 que el faraón tenía el ánimo, ¿qué? Agitado, turbado, estaba desesperado, estaba preocupado, estaba estresado.
lo que les decía, la respuesta de Hashem respecto a un sueño siempre va a traer paz. ¿Listo? Es decir, que cuando las respuestas provienen de Dios respecto a una visión o a un sueño, estas traen shalom, traen paz, no te dejan desorientado, no te dejan con el ánimo agitado, como lo tenía el varón en el versículo 8. Porque cuando Joseph da respuesta, dice que el faraón, obviamente, ya todos dicen que ya vamos a leerlo, todos estuvieron de acuerdo. Eso está en el versículo 37 y el 39, ahí mismo capítulo. Dice que los siervos y el faraón estuvieron de acuerdo. O sea, sintieron paz con la respuesta que provino de Dios a través de Joseph. La respuesta de Elohim, familia, la respuesta de Elohim, espérate que esto aquí se me movió, siempre, 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 familia, va a traer paz, shalom. Esa shalom que sobrepasa todo entendimiento. No te va a dejar angustiado, como que preocupado, no. ¿Vale? Si no, eso no fue de Dios lo que vino aquí. Y en todo esto, familia, después de mucho tiempo de estar Joseph en Egipto y habiendo padecido mucha injusticia, Hashem dio respuesta y sentido a los sueños que tuvo Joseph casi 17 años atrás. Aunque él ahí todavía no había identificado aún el significado de los sueños. ¿Vale? Eso fue después, cuando vio a sus hermanos. ¿Listo? El capítulo 43. Porque en su mente solo estaba salir de allí. Solo estaba salir de allí. Joseph solo quería irse de la cárcel. Él no pensaba en nada más. Pero los planes del Señor eran mucho más grandes que los de Joseph. ¿Vale? Y yo creo que Joseph pasaba tiempo orando. Tal vez se desanimaba. Y posiblemente en algún momento tuvo algún mal pensamiento, ¿no? Como que, Señor, ¿por qué me dejas aquí? ¿Pero yo qué hice? Cosas así, ¿no? Porque era humano. O sea, no nos puede olvidar, porque hacen ver a este Joseph como si no, él no fuera de carne y hueso, como si no hubiera pecado, como... Él era humano. Y también tenía sus debilidades, sus errores, ¿vale? Pero siempre se ve en la escritura que se trató de mantener en la santidad del Hashem, del Señor. Y nunca se apartó. Siempre fue justo y correcto en todo lo que hacía. Sin embargo, esto muestra también el trato que Dios estaba teniendo con él durante todo ese tiempo en Egipto. Porque al final del día, también todo esto que pasó con el faraón trajo shalom a su vida. Y claro, lo fue formando para que el poder no se le subiera a la cabeza. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Y el Señor a veces nos forma mucho antes de darnos algo que nos puede afectar y en lo cual no estamos preparados en ese momento para tenerlo. A veces no estamos preparados, pensamos que sí, pero no estamos preparados para tener eso que tanto pedimos, ¿vale? Y en este caso pedía la libertad, pero esa libertad venía con regalitos, nada más y nada menos que ser el gobernador, con un propósito, ¿vale? Pero pasó mucho tiempo después. Y el sueño, mira que pasó tiempo después, no fue inmediatamente. El tiempo fue mucho después. El tiempo fue mucho tiempo después. Hay 17 años la revelación de ese sueño que tuvo con sus hermanos. Imagínense. Ya se nos estresamos porque pasó una semana y ya no tenemos respuesta. Y lo digo porque así pasa, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y yo quiero que vayamos al versículo 37, ¿listo? Mira lo que dice el 37 del capítulo 41 de Génesis. Ahí mismo. Mira lo que dice. ¿Por qué digo que trae paz? La respuesta de Hashem. Porque mira lo que dice. Versículo 37, 38, 39. Y fue bueno el asunto a los ojos del faraón y de sus siervos. Imagínense, lo vieron con agrado, o sea, fue bueno.
Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso encontraremos un varón como este en quien el Ruach Elohim está? Y dijo Faraón a Yosef, visto que te ha hecho conocer, ¿cierto? Visto que te ha hecho, perdón, aquí el computador se me puso ya. Visto que te ha hecho conocer Elohim a ti todo esto, no hay inteligente y sabio como tú. La pregunta que yo les hago, familia, aquí en estos tres versículos que acabamos de leer, del capítulo Génesis 41, versículo 37, 38 y este último, el versículo 39, ¿cierto? Cuando dijo Faraón a Yosef, visto que te ha hecho conocer Elohim a ti todo esto, no hay inteligente y sabio como tú. La pregunta es, ¿a quién el faraón le estaba atribuyendo estas palabras implícitamente? ¿A Yosef? Porque Yosef lo primero que dijo fue, en él, o sea, en mí no están saber estas cosas, no viene de mí, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién fue el que le dio la guía a Yosef para el sueño del faraón? Elohim, el atributo del amor, que tuvo piedad del faraón, ¿vale? Y de toda esa región y de su familia, de la familia de Yosef, ¿vale? Por preservar esa familia, ¿listo? Porque Elohim es el inteligente y él es el sabio, si me hago entender. Yosef sin Elohim, sin el Ruach Elohim, no hubiera podido hacer absolutamente nada, porque Yosef sabía que el don que el Señor había depositado en él no era de Yosef. Y este es un claro ejemplo, familia, para que me entiendan mucho más lo que les he querido decir en Corintios y en Romanos sobre los dones, que los dones no son nuestros, son del Señor. Y que los dones que Dios nos da no son para usarlo cuando queramos o cuando bien nos parezca. Dios nos da los dones de Él, que son atributos espirituales y celestiales en nosotros, para usarlos cuando Él disponga. Y por eso tenemos que mantenernos en santidad y en rectitud, para que así mismo seamos usados. Apartarnos del mundo, ¿vale? El profe Eric, ahorita en la enseñanza le está enseñando Eclesiastés, y él decía algo, me compartía a mi esposa, que él decía algo muy interesante sobre qué estamos viendo, porque dice Salomón, el ojo no se cansa de ver, ni el oído se cansa de oír. Y si el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír, pues sabemos que no es así, sabemos que es así, no se va a cansar nunca. Entonces, ¿de qué lo vamos a llenar? Escuchando y viendo, ¿vale? Alabanzas todo el tiempo. Cosas que edifiquen a nuestro cerebro, puede ser enseñanzas, obviamente de buena procedencia también, ¿no? Series sobre Jesús, cosas que hay muy bonitas, muy chéveres, muy edificantes. No sé, naturaleza, cosas así. ¿Qué te edificas? ¿Sí me hago entender? ¿De qué estamos viendo? Porque así mismo, de lo que nos alimentamos, así mismo, por eso él dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo, porque el ojo, en la perspectiva hebrea, hace referencia a lo que se ve externamente. Entonces, si lo que hay dentro de ti es malo, todo lo que se va a ver por fuera es malo, porque tu proceder va a ser malo. Por eso dice, de lo que abunda en el corazón, la mente humana, habla la boca. ¿Vale? Entonces, claro, mire que Yosef era un hombre íntegro ante los ojos de Hashem, un hombre que se mantenía en la rectitud. Entonces, cuando Faraón declara esas palabras de que no hay inteligente y sabio como tú, lo está diciendo a Elohim, no a Yosef, porque Yosef dijo, esto no viene de mí, sino que Elohim, el Ruach Elohim, dará shalom a Faraón. Y así fue. ¿Sí ven? Entonces, por eso Mashiach en el Evangelio dice, apartados ustedes de mí, nada pueden hacer. Dice el apóstol Jacob, o sea, Santiago, ¿qué dice? Pidan sabiduría a Dios y Él la da en abundancia y sin reproche. Y ya vamos a ver qué es la sabiduría. Por eso,
esta parashá conecta también muy bien con Proverbios capítulo 8, que justo habla de la sabiduría. En donde en este capítulo hacen una personificación del poder de Elohim, el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Y esta personificación en la gramática española creo que se llama onomatopeya, no me acuerdo, pero es una figura literaria, en la literatura, valga la redundancia, donde personifican al Ruach HaKodesh, ¿listo? Pero no es que él sea una persona, para que pronto no se vaya a malentender, ¿listo? No, no es que sea una persona, lo personifican, para que sepamos cómo es el proceder del Ruach, ¿listo? Y para poder entender nosotros mejor las palabras de él. Por eso Proverbios 8 conecta muy bien, porque el poder de Elohim demuestra toda la sabiduría que proviene de él y no de los hombres. Y el que es guiado por el Rúa, asimismo se mantiene en la sabiduría de Dios. Por eso Pablo le dice a los corintios, hey, yo no he venido en mis propias palabras, sino en la sabiduría de Dios para que el poder de Hashem se glorifique en mí. Claro, no he venido en mis fuerzas, ni en mis pensamientos, ni en lo que yo opine. Vine en el poder de Dios. Porque si Joseph hubiera ido ante Faraón con sus propias palabras, le habían mochado la cabeza. Y siendo más hebreo, literalmente. Lo habían tomado como burlador. Pero no. Él sabía que eso venía de Dios, Joseph. Y ahí es donde tenemos que tener esa confianza. Y quiero que leamos Proverbios capítulo 8, versículo 7 al 12. Proverbios 8, versículo del 7 al 12. ¿Listo, familia? Dice así. Porque, dice así, versículo 7 del capítulo 8 de Proverbios. Porque emet, o sea, verdad. Porque verdad comunicará mi boca, es decir, lo que viene de adentro, de mi interior. ¿Listo? Y distorsión de mis labios es la maldad, es decir, lo que él rechaza. ¿Listo? Él rechaza la maldad. En su boca no hay maldad, está diciendo. De los labios de él no sale nada mal. Imagínate. Dice, en la justicia, todos los dichos de mi boca están. O sea, todas sus palabras, todos sus dichos están basados en la justicia. ¿Listo? Mire lo que dice, no hay en ellas ningún engaño, torcedura, ni perversidades. O sea, todo lo opuesto a lo que es bueno. Nada de eso hay en mi palabra. Todas son correctas para los entendidos y son rectas para los que hayan conocimiento. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y el conocimiento del consejo hallaré. Es decir, todo lo que proviene de Elohim es el correcto proceder de las cosas. Fue el Ruach Elohim sobre Joseph quien le dio la capacidad y sabiduría para darle guía a los sueños del faraón y saber qué hacer durante esos 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y a Joseph lo pusieron, mire que a Joseph le pusieron un nombre, de hecho, en el versículo 45, ¿vale? En el versículo 45 le ponen un nombre, ¿no? Que la Reina Valera ni siquiera traduce tampoco, es un nombre egipcio, que es Sofnat Paneah. ¿Listo? Es Sofnat Paneah, sí. Sofnat Paneah. ¿Qué significa Sofnat Paneah? Como creo que el egipcio se escribe en sentido contrario. Sofna es de códigos descifrador.
Así le pusieron a Joseph, Sofnat Paneah, en egipcio, que significa descifrador de códigos. ¿Listo? Así le pusieron, descifrador de códigos. ¿Listo? Y después vemos que el faraón le da una esposa a Joseph. Pero aquí la esposa de Joseph, muchos dirán, no, pero es que esta era pagana, ¿cómo así? Era hija del sacerdote On, ¿cierto? Del dios On, que era el dios Sol. ¿Cómo así que se metió con una filistea, bueno, una filistea no, una mujer pagana, una mujer en yugo desigual? ¿Por qué? No. Cuando dice la palabra que Faraón le entrega a la mujer, o sea, le entrega una mujer a Joseph, esa palabra entregar, creo que aparece Yitello, ¿cierto? Aparece allí, le Yitello Isha, creo que le entregó a él una mujer. Era la mujer ya, una mujer que él ya tenía potestad sobre ella para hacer. Y claro está que Joseph, con lo temeroso y sabio que era en el Señor, jamás se iba a meter con una egipcia así que no fuera creyente en Hashem. Y lo que tuvo que hacer Joseph con ella fue haberle predicado el evangelio, la palabra, la Torá. Porque si no, lo que hizo con la mano lo borró con el codo. No tendría sentido. Y más siendo Joseph figura de Mashiach. Jamás se iba a meter con una mujer que no fuera creyente. Ah, era egipcia, sí. Pero que el Señor le transformó el corazón a esa mujer, claro que sí. ¿Vale? Se lo transformó. Y Joseph tuvo que darle predicado y todo, pero eso estuvo dentro del propósito de Hashem. ¿Vale? No todos los casos son así, para que no vamos a confundirnos o de pronto hacernos falsas ilusiones, que con todo va a funcionar igual. No, porque el propósito estaba así. Y esa es la manifestación, así como hizo con Rahab allá en Jericó, y Salmón se casó con ella, un hombre del pueblo de Israel, recto. Pero esa mujer, el Señor le circuncidó el corazón también, porque para Dios no hay barreras, porque Dios injerta a su pueblo a quien él desea, ¿vale? Entonces, lo que tuvo que haber hecho Joseph fue haberle hablado de la palabra, porque no era que el faraón le impuso, no era que el faraón, que yo no sé qué, que el faraón le, como muchos dicen, ¿no? Muchos dicen que esta mujer supuestamente, creo que se llama Asenef o Asenat, no me acuerdo el nombre de ella, que supuestamente era hija de Dina, de la hija de Jacob, de una de las hijas de Jacob, y que ella llegó a Egipto con una medallita y que esa medallita brillaba y que José la reconoce. Bueno, unas historias que inventa el Midrash, cuentos, pues, que eso es lo que dice Pablo, hey, no le presten atención a esas fábulas ni a esos cuentos, ¿listo? No se discutan por eso, que eso no es así, ¿listo? Posiblemente José sí claro, le habló como un hombre de Dios y el Señor la convirtió. Ya está. ¿Listo? Pero no en todos los casos puede pasar así. Ojo, no nos vamos a dejar engañar. Eso fue esta circunstancia. ¿Listo? Entonces, por eso, con lo que estamos leyendo, familia, de esta parasha, ¿cierto? Y todo el desenlace que vemos hizo Dios para con Faraón y Joseph a la hora de interpretar los sueños. Y de hecho, mucho más antes vemos cuando trabajaba en la casa de Potifar. Dice que todo lo que tocaba prosperaba, pero ¿quién era que lo hacía prosperar? Dios, ¿cierto? Porque, sin embargo, vemos que Joseph siempre se comportó con rectitud y juicio y justicia donde quiera que el Señor lo llevó, ¿no? Porque dice que se ganó el favor de Potifar, se ganó el favor del carcelero. Imagínense, o sea, era un hombre que hacía el bien constantemente. Era un hombre que era guiado por la sabiduría de Dios. Exacto, el Señor nunca lo dejó, por más fea la circunstancia que parecía. Siempre estuvo allí presente. Y él siempre fue guiado por la sabiduría. Porque familia, la sabiduría, la luz
siempre va a prevalecer en medio de las tinieblas. La luz siempre prevalecerá ante las tinieblas. Porque cuando la luz llega, las tinieblas se tienen que ir. Se deben ir. Y como dijo Albert Einstein, las tinieblas son la ausencia de luz. ¿Vale? Porque cuando hay luz, no hay tiniebla. No hay tiniebla. Y no hay temor. No hay miedo. No hay nada. Y si la luz que es Mashiach está en nosotros, ¿por qué hemos de temer? No, no, no. Y como la luz, vemos cómo la luz más bien a través de Yosef llegó a Egipto. El favor de Hashem siempre estuvo para con él. Nunca lo abandonó, nunca lo dejó solo. Siempre puso gracia en Yosef, a pesar de las injusticias. Pero Yosef, ¿qué hizo? Se puso recto, no se dejó mover, porque incluso en la cárcel fue formación para él y se ganó el favor de muchos adentro y se volvió siervo del carcelero, imagínense. Y ese es un claro ejemplo para nosotros, familia, porque la sabiduría de Dios siempre está ligada ¿a qué? Al saber proceder, el proceder correctamente ante ciertas situaciones o ante todas las situaciones a las que nos enfrentemos. Por eso, su sabiduría de lo alto nos la dejó escrita en la Torá. Esa es su sabiduría. La Torá, este libro que tenemos acá, que es la Biblia, el Evangelio, todo, aquí están los pensamientos de Dios para nosotros, de cómo debemos proceder correctamente ante las situaciones. ¿Vale? Porque muchas veces, a veces no, o sea, muchas veces queremos actuar, pero no sabemos cómo, ¿no? Bueno, vamos a la escritura. Ella nos va a guiar, ¿vale? Y la escritura guiada por el Rúa nos mostrará qué hacer. ¿Listo? Ah, no se metan yugo desigual. Hombre, hay que obedecer. No participe de las fiestas paganas. No se puede participar de las fiestas paganas, ya que estamos en esto de Navidad y todas estas vainas. ¿Listo? Ojo, vamos a ver algo muy interesante ahorita al final. Porque hoy en día en el cristianismo se mueve algo como cuando te encuentras ante una situación incómoda, pregúntate, ¿no? Dicen en el cristianismo muchas veces, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Cierto? Y cuando nos preguntamos qué haría Jesús, es aquí donde nos permitimos, o más bien donde permitimos que la sabiduría humana o nuestros propios pensamientos nos guíen. Porque nos vamos a guiar por el sentimiento y la emoción, si no están sujetos a Dios. Pero como yo les he dicho a ustedes, ¿por qué no nos preguntamos qué hizo Jesús? Más bien, no qué haría, porque si preguntamos qué haría Jesús, estamos especulando y estamos dejando todo sujeto a nuestro propio pensamiento. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Por eso muchas veces, familia, muchas personas en ciertas situaciones obran conforme a la carne, conforme a como no debemos o no deben, porque no consultaron la escritura. La sabiduría, en pocas palabras, familia, son los consejos de Dios para que obedeciéndolos, la luz de Él en nosotros prevalezca en medio de las tinieblas, así como en el Génesis. ¿Qué dice la escritura? Venzan el mal con el bien. ¿Queremos proceder correctamente? Hombre, vamos a la Torá, vamos al Evangelio. ¿Qué dice Santiago, capítulo 3, versículo 17? Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice así. En cambio,
la sabiduría que desciende ¿de dónde? Del cielo. Es ante todo ¿qué? Pura, Tahor. O sea, no está contaminada ni desordenada. Es ordenada completamente. Y además pacífica, o sea, paz, bondadosa, es buena, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Mire, la sabiduría cuando viene de Dios tiene estos atributos. Es pura, o sea, no es contaminada ni es desordenada. Llena de shalom, buena, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Porque cuando nos guiamos por la sabiduría de Dios, damos buenos frutos. Es imparcial, es decir, que no tiene favoritismos y sincera. Colosenses 4, versículos 5 al 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. ¿Qué dice? Compórtense sabiamente con los que no creen en Mashiach. Mire lo que está diciendo allí. O sea, con los que no exhiben fidelidad, con los que no han sido llamados. Es decir, compórtense dentro de la sabiduría, es decir, dentro del consejo de Dios, dentro de la Torah de Dios, ante los que no son creyentes en Mashiach. ¿Qué dice? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, es decir, para que en cada oportunidad que tengamos, demostremos el bien. ¿Listo? Hagamos el bien. Que su conversación sea siempre amena, sea de buen sentido y sazonada con sal, es decir, con la palabra de Dios. Esa es la sal, la palabra de Dios. Así sabrán cómo responder a cada uno. Imagínense la sabiduría de Dios. Hay que hablar y comportarnos sabiamente entre los creyentes. Después de todo este suceso y nombramiento de Yosef familia, llegó un momento crítico y es aquí donde ya voy en la final, la recta final de la parasha, porque es un momento que habla de la sabiduría, porque la sabiduría de Dios te lleva a tener un carácter firme, que no te mueves para ningún lado, te mantienes en el Señor. Vemos en el capítulo 42 de Génesis, vemos que entra un tema sobre la hambruna, un momento crítico en la tierra, ¿vale? Que estaba azotando a muchos y que posiblemente mucha gente ya había muerto. Y al parecer, esta hambruna, lo que hablábamos en un grupo de hermanos, esta hambruna no es que haya azotado a toda la tierra, el globo terráqueo, no. Esta hambruna, al parecer, azotó posiblemente unos 2000 kilómetros a la redonda de Egipto. Porque si hubiera azotado a toda la tierra en general, a todo el globo terráqueo, se hubiera acabado toda la humanidad. Los hindúes, los chinos, toda esa gente se hubiera acabado. ¿Me van a entender? Todos se hubieran acabado. Y al parecer, fue en el año 2032, después de Adán, que comenzaron los 7 años de la hambruna. Steven, ¿de dónde saca ese número? Bueno, tengo un hermano en un grupo, un hermano que él es hermano en la fidelidad de Hashem, pues hablo. Él es matemático y contador, y él le encanta llevar las cuentas de la escritura, y él es meticuloso con eso, y es un gran aporte que da con eso, el hermano Harry. Un aporte que él saca los cálculos, y aquí fue muy bacano. Entonces, más o menos en el año 2032 fue eso, después de Adán. El punto, familia, es que Jacob mandó a sus hijos para Egipto, excepto a Benjamín, ¿vale? Para que consiguieran comida, porque estaban muriéndose. Pues, o sea, muriéndose no, pues muriéndose de hambre, y pues posiblemente iban a morir, a perecer físicamente. Y dice la escritura que cuando ellos llegaron allá, Joseph los reconoció, imagínense, después de tantos años. Joseph lo reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Pero
Joseph hizo como si no los conociera y dice la escritura que les habló palabras kashot. Creo que fue el versículo donde dice que le habló palabras ásperas. Versículo 7 del capítulo 42. ¿Listo? Dice que le habló palabras, ¿qué dice la Reina Valera? Ásperas, ¿no? Ásperamente, o sea, les habló duro. Y esa palabra kashot, que aparece allí en plural, kashot, o kashet, que es singular, ¿cierto? Lo traducen como áspera, entre comillas, ásperamente. Y aquí vamos a desenlazar la parasha, ¿listo? Porque la traducen como ásperamente. ¿Listo? Esto es singular y esto es plural. Ya les voy a decir qué significan esas dos palabras. Y claro, cuando tú lees y tú ves como que habló ásperamente, como si les hubiera hablado de forma grosera, de forma déspota o para humillarlos. Entonces, si Joseph lo hizo así, ¿qué frutos habían en él? La pregunta. Pero no fue así. Ahí no se puede traducir ásperamente ni de forma puramente, así como en el ejército, no. Resulta que la palabra kashet hace referencia a difícil. Difíciles en plural. Resulta que Joseph lo que hizo fue hablarles palabras difíciles, palabras duras, pero vamos a ver qué significa palabras difíciles. ¿Cómo así palabras difíciles? ¿Cómo así palabras duras? ¿Vale? ¿Qué? Esto, por ejemplo, kashet, es como decir, uy, este examen está kashet, está difícil, ¿cierto? Está difícil, ¿vale? ¿Cómo así? Que les habló palabras difíciles. Y a pesar de que en ese momento Joseph los reconoció y posiblemente las emociones de Joseph se revolvieron allí, de todo lo que se acordó, se mantuvo en su posición, es decir, en la posición de un gobernador de Egipto, porque ni siquiera su hermano lo reconocieron. Y no se conmovió, o sea, no se movió, no fue movido de allí. Pero eso fue más adelante. Sí, él lloró en privado, ¿no? Claro, ahí vemos cómo las emociones de él se... Pero delante de ellos no lo hizo. Y no fue como para hacerse el duro ni nada. Ya vamos a ver por qué lo hizo, ¿vale? Porque él debía mantener su posición. ¿Y con qué propósito? La pregunta es, se mantuvo en su posición bajo las palabras difíciles, o sea, hablando kashot, como lo acabo de escribir aquí. ¿Por qué lo hizo, no? Sí, va por ahí, exacto. Los hizo entrar en conciencia, en arrepentimiento, podríamos decirlo. Exacto, el propósito de Joseph de usar palabras difíciles, difíciles como así, que la situación en que él estaba ante sus hermanos era difícil, porque sus emociones al rojo, viendo a sus hermanos que lo entregaron y todo, pero dice que después se acordó del sueño cuando los vio. Imagínense todo eso que el Señor hizo. Claro, para que sus emociones no lo dominaran. Porque si no, seguramente lo hubieran dominado. ¿Listo? Puedo decirlo así. Pero inmediatamente dice que se acordó del sueño. Y claro, eso lo reguló. O sea, como que le halló sentido como que, Y creo que él lo dice al final, en la otra parasha, creo que lo vemos. Cuando él le dice a sus hermanos, creo que le dice, todo eso tenía que suceder así. Todo esto estaba dentro del plan del Señor. Todo estaba en el plan del Señor. Imagínense. Pero de todas maneras, no eximía la maldad de sus hermanos. Por eso se comportó así. Es decir, palabras difíciles hace referencia a que Joseph
nunca usó su poder, ni más ni menos, para procurar una venganza o algo por el estilo, sino que siempre se mantuvo estable dentro de su ejercicio como gobernador, pero fue con el propósito de que ellos reconocieran el mal que habían en ellos, ¿Mm? Y eso pasó. ¿Dónde? Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 44. Génesis 44, versículo 16. ¿Qué dice allí? Y estas palabras fueron de Judá, después de la discusión que hubo entre ellos, pensando que ellos estaban pasando por eso, porque, es que tú echaste, yo te dije que no lo echaras al hueco, esto, ¿cierto? Que se formó una discusión allí. ¿Qué dice Judá? Cuando después de que José hizo que colocaran la copa en el menor y todo esto, ¿qué dice Judá? Entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Mira lo que dice allí. Dios, por eso José es tipo de Mashiach, en ese sentido. ¿Listo? ¿Cómo nos podemos justificar ante Yehoshua HaMashiach? Ante nuestro pecado. Y vamos a ver el ejemplo más a profundidad de eso de palabras difíciles. Ya les voy a dar un ejemplo más concreto para que lo comprendan. ¿Qué dice? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Miren lo que dice, lo que dice Judá. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. El propósito fue haberlos llevado a arrepentimiento, a que entraran en conciencia. Eso ese es un claro ejemplo de lo que dice la Escritura, ganarse a los hermanos. Y me refiero no solo a los hermanos de sangre, los hermanos en el Señor. ¿Cómo nos ganamos a los hermanos en el Señor? Es la pregunta. El ser humano, cuando se encuentra ante situaciones como estas, siempre tiende a ser tierno y compasivo. Y a ver, no me malinterpreten. No estoy diciendo que la ternura y la compasión no se deban ejercer. Ojo, no. ¿Vale? Y el amor se tiene que ejercer. Pero la ternura, la compasión, la bondad, la paz, el amor, los frutos del Ruach, no tienen que ver con la alcahuetería. Porque jamás podrás alcahuetear el pecado. Si tú ves a tu hermano que está haciendo algo incorrecto, corrígelo. ¿Vale? ¿Y de qué manera? Porque estos atributos van ligados al carácter de Dios. ¿Cómo así? Las palabras difíciles, un ejemplo, cuando pecamos, Dios, a pesar de que puede sentir una incomodidad porque su hijo pasó la línea, cruzó la línea, Él no se deja llevar de sus emociones inmediatamente y decirnos, ay, tranquilo, papito, venga que no pasa nada, ¿cierto? Así como, venga, mi niño, no pasa nada, tranquilo, no. O sea, como alcahueteándonos el pecado. Porque si no, ¿cómo nos va a hacer entrar en conciencia? ¿Cómo nos va a llevar al arrepentimiento? ¿Cómo nos va a convencer del arrepentimiento? ¿Cómo? El Señor se mantiene, o sea, Él se mantiene y habla con palabras kashot. ¿Cómo así? Es decir, con palabras difíciles, porque para Él, para Dios, no debe ser fácil, digo yo. Me atrevo a decir esto y creo que así es. Para Él ver a un hijo de Él, el cual redimió, verlo en el lodo. ¿Cierto? Debe ser duro. Pero el Señor se mantiene firme. Y el Señor no cruza la raya con Él. Sino que dice, hey, ¿quieres cruzar la línea? Hazlo. Pero yo me mantengo aquí firme. A mí eso no me va a mover. Como los que quieren doblarle el brazo a Dios, ¿no? Como que, Señor, si no me das esto, entonces me voy para el mundo. Hazlo. El Señor, ay, no venga, papito, no venga, sí, venga, le doy esto para que... El Señor no es así. ¿Vale? El Señor no es así. Porque
el Señor no cruza la raya. El que dice, hey, ven, más bien. Cruzaste la raya. Ah, ¿te diste cuenta que eso no era lo correcto lo que hiciste? No pasa nada, ¿cierto? Yo te perdono, pero ven, acércate a mí. Reconociste que cometiste un error, ¿listo? Es como si tú ves que un amigo tuyo se va a ir para el hueco, es decir, para hacer algo malo, y te invita y tú sabes que no es correcto. ¿Tú qué haces? Te mantienes firme y dices, listo, yo no voy contigo. Si te sale mal y estás con vida, aquí voy a estar, vuelve. Y te darás cuenta de que ese no era el camino, ¿vale? Tu posición firme y el carácter va a hacerle recordar a esa persona que lo que hizo no fue lo correcto. Y eso es lo que hace Dios. El Señor dice, hey, ven, acércate. Reconociste, ya que reconociste que cometiste un error, eso no me va a mover a mí a mi posición, porque yo soy bueno. O sea, Dios hablando, ¿no? Dios no, eso no lo va a mover, no lo va a desestabilizar. Dios no se deja llevar por las emociones como nosotros los seres humanos, que nosotros sentimos deseos de venganza, de maldad, de querer infundir terror a otros o a los demás, aprovecharnos en el poder. José hubiera podido hacer eso. José da una orden y los hubieran matado a todos. ¿Ya? ¿Vale? Los hubieran matado. Pero no fue así. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Romanos 12, 19 al 21. Romanos capítulo 12, 19 al 21. Con esto no estoy diciendo, familia, que uno le hable a la gente de forma brusca. No, eso no son palabras difíciles. Porque la verdad hay que saberla comunicar. Tú habla con compasión, habla con amor, habla como debes hablar. En muchos casos la ternura es para otras ocasiones, en otras no. Cuando se tratan de las cosas como el deber ser ante ciertas situaciones. ¿Vale? Y el que no hables con ternura, sino que hables con amor y compasión, no te hace ser un ogro o un duro, ¿vale? Porque es la forma de mantenernos en el carácter de Dios. No estoy diciendo con esto que la ternura es mala, no, la ternura es buena y es bonita, y en pareja mucho más aún, y eso llena la ternura, ¿vale? La ternura llena, las palabras bonitas llenan, complementan mucho, decirle algo a tu esposa, hey, te ves linda hoy, amor, te amo mucho, o la esposa al esposo, así. Es que de eso se trata. No se trata de ser duros y parcos. Eso no es dureza. Eso es un problema que tienes y tienes que solucionarlo con Dios. O tenemos que solucionarlo con Dios. Porque eso nos pasa. Y tristemente a veces hacemos que paguen y no debe ser así. No debe ser así. Porque si hubiera sido así, José hubiera, por sus emociones, hubiera hecho pagar a su hermano, lo hubiera podido hacer matar. O lo hubiera podido hacer sufrir muchísimo. Pero a veces queremos hacer pagar a los demás que no tienen nada que ver con nuestras emociones y con nuestros malos momentos, y no es así. Dañamos a las personas con las palabras. Eso no es carácter. Eso es un problema de maldad que tenemos y que tenemos que revisarnos y que tenemos que pensarlo de rodillas en la oración. Porque los demás no pueden llevar del bulto, porque si no, ¿cómo le estamos presentando a las personas que Dios coloca a nuestro cargo a Dios? ¿Cómo le estamos presentando a esas personas dañadas, heridas? ¿Cómo le vamos a presentar los varones a las esposas a Dios dañadas, heridas, con vacíos? Y Dios nos va a demandar mucho a los varones por eso. Y sí, tal vez la embarramos a veces, somos duros, pero ahí es donde tenemos que recapacitar y hacer menguar nuestro ego. Que eso no pase. Porque si Dios, pudiendo haber hecho justicia con nosotros, de matarnos por el pecado, no lo ha hecho, ¿por qué vamos a matar a otros con nuestras palabras? A veces una palabra hace más daño que una puñalada con un cuchillo, literal. Porque esas heridas emocionales dañan. ¿Qué dice Romanos 12, 19 al 21? No se venguen ustedes mismos, dice, amados míos, sino que dejen lugar al juicio de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
¿Qué es la venganza en la escritura? La venganza es el pago correcto de la justicia. Eso solo lo sabe Dios. Dios sabe y Dios sabrá cómo pagarle a cada uno según su justicia, según lo que haya hecho. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Claro, lo llevarás a arrepentimiento. Lo harás sentir mal. Lo harás entrar en conciencia. Pero que yo le hice mal, ¿por qué me hace bien? Imagínense. Eso es hacer morir la carne. ¿Y cómo? En oración de rodillas. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas, dice la escritura. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que para terminar, familia, con este versículo, mi invitación es que, hablando en esta parasha sobre la sabiduría, las palabras difíciles y el carácter, es que nuestro carácter, ese carácter que Dios ha venido formando en nosotros, no sea movido por nuestros sentimientos, por nuestras emociones negativas, por daños que otras personas en el pasado nos hicieron. Porque lo que hablaba con Linda la otra vez, ella que es psicóloga, yo le preguntaba que qué son las heridas. Y las heridas son prácticamente la insistencia, la repetición de una emoción negativa sobre un acontecimiento. Y a través de esa emoción negativa se genera la ira. Y a través de esa ira se genera el odio. Entonces, cuando alguien nos ha hecho daño en el pasado, o no tuvimos un buen día hoy, o nos levantamos con el pie izquierdo, entre comillas, empezamos a descargarnos con la persona que tenemos al lado. Usualmente pasa en la esposa, y lo digo a los varones. Porque por algo la palabra dice, traten a las mujeres como vaso más frágil. Y ahora que estoy casado, puedo decirlo, y yo llevo un tiempo, pero ya llevamos un tiempo compartiendo mucho, ¿vale? Mucho, cerca, juntos. Y es necesario, porque por algo Dios lo hizo así. Las hizo así, y nosotros así, ¿para qué? Para menguar ese ánimo emocional negativo en nosotros. Y las mujeres también, ¿vale? No solamente los hombres, las mujeres, porque he visto mujeres que tratan muy mal a sus maridos también, ¿vale? Eso es un propio ánimo de Jezabel sobre ellas, Satanás sobre ellas, ¿vale? Pero el Génesis habla de eso, ¿listo? Sobre la ayuda conforme al opuesto. El punto siguiente es que las emociones negativas, el daño que le hacemos a una persona con las palabras, pueden hacer que esa persona repercuta sobre otra ese ánimo negativo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, familia. Cómo le hablamos a los demás, cómo nos comportamos entre nuestro carácter. Porque José hubiera podido quitarse con sus hermanos, hubiera podido tratarlos mal. ¿Ustedes qué les pasa, oh, sinvergüenza? Mira dónde me traen a ustedes unos de descargar. No, no se descargó. No podemos descargarnos contra los demás. Descargues, tiene un mal día, descárguese de rodillas ante el Señor. Tiene una situación difícil, descárguese. Lo hicieron un daño, descárguese ante el Señor. No ante los hermanos, ni ante la esposa, ni ante el esposo, ni ante el hijo, ni ante la hija. No. ¿Vale? Porque los vamos a destruir. Y Satanás aprovecha muy bien eso para dañar a las personas. Y recordemos que lo que sembramos, eso recogemos también. Cuando la persona no respondió mal, ay, ¿por qué no responde mal? Usted sembró eso en ella. O en él. El Señor nos llamó a estar en Shalom. Y aparte de esto, familia, mi invitación es que en estas fiestas paganas que estamos atravesando, que es Navidad, que la novena, que todo este paganismo de las Saturnalias, que ya sabemos que son fiestas dedicadas al dios Sol, y que sabemos que Mashiach no nació en diciembre, ni tampoco nació en Sukkot. No nos dejemos llevar por el sentimiento, ¿vale? Porque si nos dejamos llevar
por el sentimiento, nos estamos moviendo del carácter que Dios ha venido formando en nosotros dentro de su santidad. Y recordemos que no vamos a convertir a nadie ni dar testimonio de nada si hacemos lo que el mundo hace. Antes bien, manteniéndonos en la luz, es que podemos vencerlo. Vencer las tinieblas. Porque si tú ves que tu hermano está haciendo algo malo y no lo corriges, sino que al contrario te vuelves cómplice, se te contará como pecado. Las emociones o sentimientos, si no están sujetas a la palabra, que es la sabiduría de Dios, al proceder al correcto, nos pueden jugar malas pasadas y después viene otro hermano que le hace ver el error a tu familiar o amigo y este familiar o amigo te van a decir, hey, Juan y Julanito, si tú sabías esto, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que esto era malo? ¿Por qué me dejaste en el lodo? Nuestras palabras, por más difíciles, familia, que sean, no deben movernos de la posición en que Dios nos ha puesto. No podemos movernos del lugar al cual fuimos llamados, que es en la santidad. La santidad implica, familia, permanecer en la obediencia del que nos creó y nos llamó. Hablar palabras kashot o palabras difíciles o duras puede ser predicar el evangelio hacia tu familia en estos momentos en donde solías celebrar con ellos, pero ya no, porque sabemos que es pagano y es de las tinieblas y ya no celebras con ellos. No con esto estoy diciendo, hey, les voy a contar un momento algo. Ayer estaba hablando con mi jefe, yo trabajo en una empresa en Estados Unidos y él es americano, él no habla español. Y entonces él es cristiano, ¿no? Ahí va. Y él me decía, hey, amigo, me decía así, hey, amigo, me dice, yo sé que tú no sé, porque me preguntó que yo celebraba, yo le dije que no celebraba, le dije, ¿por qué? Le dije, porque Cristo no nació en Navidad, por esto, y pues que son fiestas paganas y el Señor no nos llamó a mezclar las tinieblas con la luz, ni mucho menos. Me dijo, ok, buddy, me dice, ok, amigo, respeto tu posición, igual, pero te doy un consejo, este tiempo, lo que el cristianismo enseña. Este es un tiempo en donde tú puedes hacer un asado, un barbecue, y puedes invitar a personas y decirles, hey, Cristo vino y ta. Yo le dije, no es el momento para predicar de Cristo, porque yo no puedo usar una fiesta pagana a predicar de Mashiach. Es como irme para una discoteca a predicar de Jesús. ¿Eso qué sentido tiene? Le dije. Y me respetó o sea, ese es el carácter. Por más tú que sea tu jefe, por más que sea, recordemos que el trabajo viene de Dios, todo viene de Dios. Porque hay muchos que flaquean en estas fiestas por agradar a otros. ¿Qué va a decir mi mamá? Ay, ¿qué va a decir mi papá? Ay, ¿qué va a decir mi abuelita? Ay, ¿qué va a decir mi hijo? No, yo soy el ogro, soy el Grinch de la familia. No. Como dice Pablo, ¿a quién buscamos agradar? ¿A Dios o al hombre? Porque si buscamos agradar al hombre, ciertamente no seríamos siervos de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1. Ahí está, para que lo lean. Entonces, familia, hablar palabras kashot es eso. La situación en que muchos se van a encontrar hoy, porque muchos de nuestros familiares no son creyentes y nos van a querer invitar a la cena de Navidad. Y claro, podemos decir, ay, no, sí, es que esto es una excusa perfecta para hablar de Mashiach. No, no lo es. Porque estás siendo cómplice y estás paganizándote implícitamente y diciendo, y en vez de decirle a ellos, hey, esta Navidad está mal, ¿cómo si tú participas de la Navidad sabiendo que está mal, le vas a decir a ellos después, hey, no celebren Navidad? ¿Qué es lo primero que te van a decir? Ay, pero tú celebraste con nosotros ese día. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Venzan con el bien el mal. Hablemos palabras kashot ante las situaciones difíciles. Es decir, muchas veces no es fácil estas situaciones como el día de hoy o el 31 que es New Year, fin de año, ¿cierto? No es fácil decirle a mi familia, a mi hijo o a la mamá o al papá o a los que no creen, hey, yo no celebro esto porque el Evangelio dice esto. Es duro, pero te mantienes firme en tu carácter. Y Dios te va a
Y ese es un verdadero creyente, aquel que se mantiene firme en el carácter y no se deja mover por estas situaciones de este mundo. Y si hemos sido movidos por nuestras emociones, sentimientos, hemos herido a alguien con nuestras palabras, lo hemos hecho sentir mal, hombre, nunca es tarde. Es tiempo de que vayas y te reivindiques con esa persona y le digas perdón por haberte herido, perdón por haberte dicho esto. Así nos duela y nos cueste, pero tú no sabes esa palabra, cómo le limpiará y cómo le aliviará a esa persona tus palabras de perdón, ¿vale? Y si quieres compartir con tu familia, ve otro día que no sea hoy 24 o 25. Ve otro día que no sea el 31. Tienes más días del año para ir a predicar el evangelio. Te van a ver como el ogro, te van a ver como el malo. Pero es mejor agradar a Dios que a los hombres, porque tenemos en poco el juicio de Dios. Porque la gente piensa que el juicio de Dios es algo ahí nomás. No, el juicio de Dios es de respeto y no lo respetamos lo suficiente. Y tenemos que movernos y pellizcarnos, familia. Y esta parashá a mí me enseñó mucho. Me enseñó. A muchos no les gusta la corrección, dice aquí en el chat. Pero ¿qué se le va a hacer? Tú hiciste lo que tenías que hacer. El mismo Rúa, hombre, el mismo Rúa te convence a ti de las cosas, ¿vale? Y si el Señor, la obediencia siempre va a traer bendición, ¿vale? No pensemos que hacer lo que el mundo hace trae bendición. ¿Y sabes qué me dijo mi jefe? Me dijo, voy a pensar en eso, me dijo. Ah, porque le dije, le dije, ¿qué sentido tiene yo hacer lo mismo que hace el mundo y es predicarles del evangelio? ¿En qué me diferencio? ¿En qué me voy a diferenciar? ¿Cierto? Entonces me dijo, tienes razón. Me dijo, voy a pensar, ¿no? Igual yo voy a celebrar. Y me dijo, yo sé que tú no celebras, pero me dijo, me dice, Merry Christmas. Me dijo, Feliz Navidad. Y yo me solté a reír. Pues listo, ¿qué más hago yo? ¿No? Yo le puedo decir a alguien, ya, ¿qué más? Pero ya está. Pero ya le dejé mi posición clara. Y él ya sabe que no celebró esto. Y el Señor es juez justo. Y nos va a defender. Mire lo que pasó con Joseph. Le dijo, no al pecado. Y mire el Señor cómo lo resaltó. Decirle no al pecado muchas veces le va a doler, pero a la carne, ¿cierto? Pero va a traer bendición porque Dios es justo. Y eso estoy claro. ¿Listo, familia? Entonces los invito a que tengan cuidado, familia. No se dejen mover por los sentimientos, por las emociones. Pregúntenle a Dios en la Escritura. ¿Debo qué? ¿No debo hacer? ¿Cómo está aquí? ¿Qué dice la Escritura? No supongamos qué haría Dios. No. Pregúntense, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Mashiach? ¿Vale? La Navidad son fiestas paganas, no debo celebrar, entonces no voy a celebrar. Ay, mijito, venga con su abuelita, que es la tradición. Ah, bien dice, la tradición. Y el Señor no es de tradiciones. Ya está, ¿cierto? No, mamá. Y pueda que no lo entiendan en ese momento, pero tranquilos, ustedes simplemente manténganse firmes. Se los digo con toda la experiencia del mundo. La familia a veces muchas veces nos va a hacer el feo, pero los que se convierten en la verdadera familia son ustedes. Entre nosotros, por eso Mashiach dijo, mi padre y mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, por eso al final del día nos volvemos, somos una familia nosotros, no la familia de sangre. ¿Vale? Y entre nosotros nos tenemos. Porque al final y al cabo va a ser así. Vendrá el Señor y muchos de nuestros familiares tristemente se van a perder. ¿Pero qué le vamos a hacer? Eso es una decisión de la soberanía de Dios. Como muchos no, ¿vale? Pero eso queda en la potestad de Dios. Lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es predicar y en cualquier oportunidad, como dijo Pablo, hablemos sabiduría. ¿Listo? Comportémonos sabiamente ante los que no son creyentes. ¿Y qué es sabiamente? No haciendo lo que ellos hacen, sino haciendo lo que la Torá nos dice que hagamos. Y Joseph es un claro ejemplo de la firmeza. Seamos firmes en el Señor. No fluctuemos como niños chiquitos. ¿Vale? No fluctuemos. Y si tenemos dudas, cosas, por eso estamos entre hermanos, preguntémonos, ayudémonos entre nosotros. Porque si el mundo no nos va a ayudar, entre nosotros al menos, de la mano de Hashem, nos ayudamos. Y para eso estamos, para eso somos una comunidad. Así algunos nos congreguemos cerca y a otros lejos. Estamos aquí. Está un WhatsApp, está un texto, está todo para hablar.
una llamada, eso es lo de menos, ¿vale? Pero tengan cuidado. Siempre recordemos, familia, que obedecer a Dios por más no es una carga, es una carga para la carne, pero es lo correcto hacer. Y tenemos que hacer morir a la carne. No nos desquitemos con los demás, ¿vale? No nos desquitemos con los demás. Si tenemos algo para decir, amarrémonos la lengua, ¿vale? Y eso es un ejercicio que hay que hacer todos los días. Y creo que la convivencia, pareja, es un ejercicio muy bueno para eso. Si no tienen nada bueno para decir, mejor no lo digas. No lo digamos, ¿vale? Y de eso se trata. De saber vivir en shalom. Porque, con tristeza lo digo, hay creyentes que viven como si fueran gentiles, como perros y gatos agarrados, hiriéndose todo el tiempo. Y si es así, yo te invito a que te replantees, o no sigas más a Dios, o no eres llamado, o ya pídele a Dios que te cambie. ¿Listo? No hay excusas, porque tampoco nos podemos excusar. Ay, es que él, ay, es que ella. No, eres tú con Dios. No nos culpemos a los demás. No es así. Y tenemos que asumir. Y es algo que el Señor me enseñó en esta parasha. Asumir la responsabilidad. Esto también, asumirla. No es esto. Porque hay gentiles que se comportan mejor que creyentes. Y eso lo digo para vergüenza. Lo digo para vergüenza. Y no puede ser así. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a los de afuera? Ay, es que esa pareja se escucha todo el tiempo y grita, esa pareja todo el tiempo habla duro, esa palabra, ¿qué ejemplo está dando? Solo fachada delante de los demás, sí, te comportas bien delante de los demás, tratas bien a tu hijo, a tu hija, a tu esposo o a tu esposa, pero para adentro en la casa, no. ¿Qué dice la palabra? El que no provee para los suyos y menos para los de su casa, viene a ser peor que un incrédulo, imagínense. Seríamos solo fachada. Y los exhorto, de verdad. Y yo también lo digo porque el Señor, antes de decirles esto a ustedes, me exhortan, ¿vale? Para compartirles a ustedes esto. Y que esto quede grabado, porque es necesario a veces. Y le pido al Señor que en esta etapa nueva mía, ¿cierto? Que me ha permitido de matrimonio por Linda, nos ayude a usarnos como pareja. Y que a ustedes también, muchos que son aquí pareja, los ayude también. Para que seamos ayuda para muchas parejas que están críticas también afuera. De verdad. Y muchas, no solo parejas, familias enteras. ¿Vale? Pero para eso, familia, no nos podemos mover de nuestro carácter, ¿vale? Tenemos que hablar palabras kashot, difíciles, duras, que es predicar el evangelio, que eso va en contra de la carne, ¿listo? Pero van a mantener nuestras emociones sujetas a Dios, ¿listo? Bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo a todos, Shabbat Shalom.